Nuevamente un saludo. Nos encontramos una vez más aquí para retomar el estudio que estamos llevando del Apocalipsis. Ya terminamos la semana anterior el capítulo 3. Hoy nos adentraremos al 4. Pero notaremos que la escena cambia en su totalidad, cambia por completo porque si recapitulamos un poco lo que hemos estado viendo, nos fijaremos en que cuando Juan empieza a hablar de esta revelación del Apocalipsis en el capítulo 1, él nos describe que este libro se lo ha dado, Jesús nos lo entregó para conocer las cosas, como él mismo lo decía, las cosas que han pasado, las cosas que se han visto, las cosas que están pasando y las cosas que pasarán más adelante. Muchas cosas de estas ya se han cumplido. Ya la profecía del Señor nos ha dicho las cosas que han sucedido, pero también estamos viviendo acontecimientos que son em, proféticos y vendrán muchas más cosas. Juan en el capítulo 1 le reconocía a Jesús o le identificaba a Jesús tal y cual es en su gloria, ya no un Jesús sufriente, ya no un Jesús maltratado ni un Jesús atormentado, sino un Jesús que estaba en toda su gloria, en todo su esplendor. Y esa es en realidad la imagen que nosotros deberíamos tener hoy de Jesús. No un crucifijo, no una imagen que no tiene valor, no tiene sentido, no tiene poder, no tiene autoridad, sino a Jesús como lo que Él es, el dueño y señor de todo lo que existe. Pasamos de los capítulos 2 y 3 y ahí se nos narraba, se nos relataba lo que se les conoce comúnmente las cartas de las 7 iglesias. Estas iglesias de Asia Menor que son representadas en una parte o en cada parte que ellas tienen lo que quizás en nuestra iglesia o inclusive en nuestra vida. Y el Señor exhorta, anima a estas iglesias para que dejen quizás la apatía que aún algunas tienen, que dejen ese distanciamiento que tienen en cierto punto de el mensaje que tienen que llevar del Evangelio. Les exhorta también a que puedan vivir como una iglesia en sí, que dejen que el mundo esté aparte de ellos, que permitan que el mundo esté aparte de ellos. Ahora, cuando nos saltamos al capítulo 4, la escena es totalmente diferente, es un cambio radical por completo, porque aquí se nos habla de una imagen ya en el cielo. Los capítulos 4 y 5 es una narración de acontecimientos que son exclusivamente en el cielo. Nos hemos saltado de un mensaje que se dio a la tierra a imágenes que están en el cielo. Y si nos adelantamos un poco más, ya en el capítulo 6 volvemos a la tierra, pero una tierra totalmente diferente de la que le conocemos. Una tierra en la que hay únicamente sanción y juicio. Ahora nosotros vivimos todavía en el tiempo de la gracia, que todavía estamos bajo la voluntad y dirección de Dios, sabiendo que el tiempo se está cortando. Entonces miremos, a ver, ¿qué pasa acá? Hay un punto intermedio. Pero antes de dar inicio a este estudio del capítulo 4, vamos a orar, les invito a cerrar sus ojos y pedir la sabiduría y la dirección del Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo, por tu amor y por tu gracia. Bendice tu palabra, Señor, gracias porque la podemos leer, porque la podemos estudiar con libertad y que tú permitas que nuestra comprensión, nuestra sabiduría pueda tener claro lo que tú nos quieres hablar, Señor. Bendice este pueblo, bendice este país, bendice este mundo, Señor, y sana esta tierra. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay algo que a todos nos intriga, o a la mayoría de personas nos intriga, y es la vida después de la muerte. Hay muchas teorías filosóficas, muchas doctrinas, muchas cuestiones que unos dicen que sí hay vida, otros dicen que no hay vida, que hay mutación de cuerpos, hay muchas circunstancias que nadie está de acuerdo en realidad, pero lo que sí todos vamos a pasar sin excepción es la muerte. O sea, podemos tener la doctrina, creencia, pensamiento que sea lo más diverso, lo más extraño que pueda ser, pero nadie negará que algún día todos vamos a morir. En realidad, apenas abrimos nuestros ojos cuando nacemos, estamos naciendo para morir. Y sea en la vejez, sea en la adultez, sea en la niñez, en la juventud, en la edad que nos llegue la muerte, todos pasaremos de algún momento ese proceso. Pero no es tanto como muramos, sino en realidad qué decisiones tomamos en la vida.
Y uno como creyente debe tener claro que la decisión más importante que debe tener es el haber aceptado a Cristo como su Salvador. Caso contrario también, ¿no? Aquella persona que no tuvo a Cristo tendrá un camino muy distinto de aquella persona que sí lo recibió. Y entonces acá empieza a abrirse el camino un poco a partir de la muerte. Hoy en la vida todos pertenecemos aquí al planeta Tierra y vivimos de la forma que vivamos, pero compartimos un planeta, una ciudad, un país, etcétera. Pero cuando uno muera ya no compartirá el mismo estado, sino que quienes tengan a Cristo se irán con Él y quienes no lo tengan se irán al infierno. Ahora, se presenta aquí un panorama muy diferente, como les insistía. Nos saltamos de un capítulo 3 de un capítulo 3 y 2 que nos habla de las iglesias, pero llega hasta allí el último versículo del capítulo 3 y jamás se vuelve a repetir la palabra iglesia, sino hasta el versículo o hasta el capítulo 19. No se vuelve a repetir la palabra iglesia por una razón, porque en el intermedio del capítulo 3 y 4 sucede lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Aquí es cuando el Señor Jesús volverá por segunda vez y tomará su pueblo. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿no? Que dice que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el texto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo en Tesalonicenses. Es un texto que nos da esperanza. Y en realidad, el libro de Apocalipsis, sus 22 capítulos, a un cristiano, hijo de Dios, no le debería dar miedo, ¿no? Porque muchos dicen eso, ¿no? Que no leo el Apocalipsis porque me da miedo, no me entro acá a estudiarlo porque no lo entiendo y muchas cosas parecidas. Pero en realidad lo que el Apocalipsis nos deja es esperanza por una razón. Esperanza de que yo como hijo de Dios, cualquier persona que ha recibido a Cristo, no pasará a los tormentos que se narrarán a partir del capítulo 6. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, ¿no? Capítulos 4 y 5 es una escena exclusiva en el cielo. Una escena en que están tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Estaremos los salvos allí adorando al Señor, los ángeles dando su adoración y levantando sus cánticos. No habrá nadie más en el cielo. No habrá persona que no merezca estar allí. Ahora, si nos saltamos, como les insisto, el capítulo 6, que ya lo veremos más adelante, allí en cambio la escena se transforma por completo, porque ya no estará la iglesia, ya no estará el Espíritu Santo. Y aquí viene el juicio y lo que es conocido como la gran tribulación, que será esa sanción a aquellas personas que no hayan recibido a Jesús. Ahora, muchos dicen hoy que estamos viviendo la tribulación, que lo que estamos pasando ahora con este virus, la tribulación, nada más ajeno a la realidad. Porque la iglesia no va a pasar la tribulación. El Señor nos ha dado la seguridad de que como pueblo de Dios estaremos ya llevados por Cristo antes de pasar la tribulación, porque eso lo certifica la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación. Y si Jesús murió en la cruz y entregó su vida por nuestros pecados, fue precisamente para sacarnos de este tiempo. Ahora, todos, como dice Eclesiastés 3:11, que me gusta este versículo, todos, dice aquí, todo lo hizo hermoso, dice Dios, en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho. Dice, todos somos eternos, sin excepción, porque tanto los que creemos en Cristo seremos eternos en su presencia como los que no tienen a Cristo serán eternos en el infierno. Un sufrimiento eterno. Entonces debemos tener muy claro el panorama de esto, que la tribulación será un periodo catastrófico, si lo podemos utilizar el término, para aquellas personas que no tienen a Cristo. Si quien está mirando este video tiene a Jesús en su corazón, pues no se preocupe. Llénese de esperanza sabiendo que Jesús entregó su vida en la cruz precisamente para que el que tiene a Él en su corazón no pase o no padezca este tiempo de tribulación. Ahora sí miremos el capítulo 4. Empieza justamente como yo lo tengo aquí en mi Biblia, dice la adoración celestial, y los capítulos 4 y 5 nos hablan de eso mismo, de lo que pasará en el cielo posterior a la tribulación, posterior al arrebatamiento, lo que pasará en el trono de Dios luego de que Jesús haya venido y con su voz de autoridad haya llevado a su pueblo a su presencia para vivir eternamente con Él.
Luego sí, como les mencionaba hace unos instantes, en el capítulo 19 volverá la iglesia con Jesús para tomar posesión de una nueva tierra. Pero mientras tanto, la iglesia se estará gozando en el trono de Dios. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de edificios. Eso está clarísimo. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de aquellas personas que en algún momento dijeron, Jesús, ven a mi vida. Y aquella persona que lo hizo de corazón y sinceramente. Si alguien no lo ha hecho todavía, es aún tiempo para poderlo hacer. Porque el tiempo se agota. El tiempo cada vez se acorta más y si hoy nosotros todavía nos seguimos negando a reconocer a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador, entonces pasaremos el tiempo de la tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en los cielos. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algo que es interesante cómo empieza este capítulo 4 es, ¿no? Una frase que llama la atención, después de esto. ¿Qué es el esto? Inclusive cuando termina el versículo 1 vuelve a repetir casi la misma frase porque dice las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué es el esto que menciona Juan en este versículo 1? ¿Qué es lo que pasó antes, no? Es el arrebatamiento como lo estamos hablando. Entre el capítulo 3 hasta el último versículo del capítulo 3, cuando el Señor dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en el 3:22, al versículo 1 cuando empieza diciendo después de estas cosas, hay un lapso que es el arrebatamiento. Entonces, la narración empieza diciendo, en otras palabras, después del arrebatamiento sucedió algo en el cielo, se abrió, dice, una puerta, y hubo una voz, dice, como de trompeta, que habló con Juan y le dijo, sube acá. Otra palabra importante porque nos da la descripción de dónde mismo está el cielo, no, arriba, arriba de nosotros, porque dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, no es que si uno muere o si uno deja este mundo, se acabó toda la historia, no es así. Hay mucho más allá, por eso dice Dios a Juan, ¿no? Te mostraré aún más cosas que vendrán posterior a que se acabe la vida, posterior a que suceda después del arrebatamiento. Hay muchas más cosas, y dice acá, ¿no? Sube y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero que le llama la atención a Juan es el trono. Pero antes, ¿no? Se abrió una puerta en el cielo. Juan dice que estaba en el Espíritu, es decir, era una visión. No estaba presencialmente ahí en cuerpo. Estaba en una visión, pero lo primero que él ve es un trono. Eso es lo primerito que le llamó la atención del cielo. O sea, no le llamó la atención quizás las personas que estaban ahí, no le llamó la atención quizás los ángeles que estaban cantando, sino le llamó la atención en primera instancia un trono. Pero ¿por qué le llamó la atención el trono? Dice que he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, notemos esto, ¿no? Juan no dice estaba Dios en el trono, dice uno sentado en el trono. ¿Por qué no le identificó a Dios? Porque obviamente Dios el Padre en su gloria máxima, en su esplendor, en su luz inaccesible, es algo que nosotros no lo podemos ver. Si el sol, que es un astro que fue creado por Dios, no lo podemos mirar, no lo podemos observar al sol cuando está brillando en su luz máxima, no se diga la gloria de Dios. Pero dice que estaba sentado en el trono, no estaba a un lado, no estaba parado, no estaba cerca del trono, estaba sentado en el trono porque Dios tiene la autoridad y es el único que puede estar sentado en el trono. Pero ¿por qué no le identificó a Dios? Por esta razón, versículo 4. Versículo 3, perdón, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Claro, pues, porque Juan mira allí algo tan luminoso, tan brillante, que le llamó mucho la atención. Identifica que está el trono, identifica que alguien está sentado en el trono, pero no pudo identificar por el brillo y la lucidez que tenía ese trono. Ahora, Juan utiliza términos y piedras que para su tiempo, ¿no? Lo asemejaba, ¿no?
piedras que hoy no reconoceríamos sus nombres, pero que Juan las utilizó más o menos para que la gente le entendiera tal brillantez. Porque si hoy escribiera Juan nos utilizara metales o piedras o instrumentos que nosotros los tuviéramos a la mano, ¿no? Dijera, ese trono es como el oro tan brillante o como un diamante que luce muy penetrante con su luz. Eso es lo que Juan nos da a entender, ¿no? Una lucidez máxima que inclusive era y que no se le podía identificar, que era incomprensible a los ojos humanos. Eso es el trono de Dios. Pero cuando Juan mira ese trono de Dios, nota algo más en el versículo 3. Dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris semejante a la esmeralda. ¿Qué nos recuerdan los arcoíris? ¿Dónde apareció un arco iris? Fue cuando Noé salió del arca. Dice que Dios puso un arco iris allí como señal de qué? Como señal de pacto y de beneficio para la humanidad, porque Dios dijo nunca más vendrá un diluvio de esa calidad acá a la tierra. Entonces, hay un pacto de Dios con el ser humano, allí en ese mismo trono de Dios. Hay un pacto de qué? Un pacto de justicia, de justificación, de amor, de salvación, de entrega total. Ese fue el pacto que Dios hizo con nosotros, pero no nosotros con Él con nosotros. Un pacto que nos miró pecadores y nos dijo, yo a ustedes les amo y les amaré eternamente y enviaré a Jesús para que entregue su vida en la cruz por ustedes. Eso representa el arco iris en el trono de Dios, que Dios jamás olvidará ese pacto que hizo con el ser humano en decir, te voy a perdonar, te voy a justificar, te voy a limpiar de tu maldad. Aquel pacto que Dios nos cumplió totalmente y a cabalidad cuando Jesús en la cruz entregó su vida. Así que está pendiente ese pacto de amor de Dios para con nosotros aún en su mismo trono. Pero destaca también en el versículo 4 algo más del trono. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice que alrededor del trono habían 24 ancianos sentados en cada uno en un trono. 24 tronos con 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay muchas discrepancias en quiénes son en realidad. Muchos dicen que son ángeles, pero los ángeles no tienen coronas, como dice acá. Quizás también otros dicen que sean los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Es una buena descripción porque estamos hablando de 24 personajes. Pero fuera algo obvio que si Juan se hubiese visto en la visión al ser el uno de los 12 apóstoles, hubiera sido obvio si Juan se hubiera visto allí que él hubiera dicho, yo estoy allí. O se hubiera puesto en primer término o por lo menos en tercera persona, como él más o menos escribía los evangelios. Pero Juan no se identifica allí entre los 24 ancianos. Entonces no son los 12 apóstoles ni los 12 patriarcas de las tribus de Israel. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Hay tres características que tienen esos 24 ancianos que podemos notar. Volvemos al versículo. Dice que alrededor del trono había 24 tronos. Primero, los ancianos están sentados en tronos. Primera característica. ¿Qué más dice? Vestidos de ropas blancas. Segunda característica. Y la tercera dice, con coronas de oro en sus cabezas. Tres características importantes y no sé si algo les recuerde o a dónde les lleva esas características. Sí, es así. En las iglesias que ya vimos en los capítulos 2 y 3 se nos relata algo parecido cuando el Señor les dice al final, al que venciere. Miremos. Vámonos al capítulo 3, versículo versículo 12. Dice,
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora miremos en el versículo 5 del capítulo 3 mismo, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Primero dice acá, ¿no? En este versículo, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, tal y cual estaban los ancianos con vestiduras blancas, estos 24 ancianos. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 21 de ese mismo capítulo 3? Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Aquí también nos relata que la iglesia, los salvos, los redimidos también estarán en un trono junto con el Padre. Miren cómo detalla acá estos aspectos. Algo más. Vámonos al capítulo 2. Dice que al que venciere. Vámonos al capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí nos repite y nos dice que el salvo, el que llega a la presencia de Dios, tendrá también una corona. Es decir, estos 24 ancianos vienen a representar a los salvos, a los redimidos, aquellos que estaremos vestidos de ropas blancas, que estaremos sentados en tronos y que tendremos coronas dadas por Dios mismo. Entonces, miremos el privilegio y la gran responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios. Porque aunque acá nosotros pasemos las circunstancias que pasemos, porque aunque acá nosotros suframos inclusive hambre, persecución, muchas situaciones, o inclusive si nos va bien, pero en algún momento cuando termine nuestra vida, iremos a vivir eternamente con el Señor y no solamente eso, sino como estamos viendo acá en este capítulo 4, estaremos sentados en tronos alrededor del mismo trono de Dios Padre. Esto es una maravilla en realidad. Y si no valoramos de esto, entonces, ¿qué podemos valorar? Si desvalorizamos la obra de Cristo, la misma que nos lleva a sentarnos junto al Padre en su mismo trono, junto a su presencia y su autoridad, entonces, ¿qué podemos valorar? Nos vestirá, dice, con vestiduras blancas, nos pondrá coronas y nos dará el privilegio de estar sentados junto a Él. ¿Qué más nos dice acá? Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora dice que del trono, delante del trono, salían relámpagos, truenos y voces. Los relámpagos, los truenos y las voces está representando una sola cosa: juicio. El juicio que se está dando en la tierra. Ya los redimidos, los salvos, frescos, tranquilos, allí delante del trono de Dios. Pero es algo así como esa escena del monte Sinaí, ¿no? Cuando Moisés llegó a las faldas del monte y la gente tenía miedo y tenía mucho temor porque veían en la cima del monte los truenos, los relámpagos, por la autoridad de Dios. Acá estos truenos y relámpagos se están dando porque en la tierra hay un juicio que es la tribulación. El versículo 5 dice algo más. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo está allí en la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo, a quien quizás nosotros muchas veces lo menospreciamos, lo basureamos, lo hacemos a un lado, es del mismo Dios eterno. Versículo 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice que delante del trono había algo como semejante a un mar de vidrio. Y eso es lo que Juan entiende, ¿no? Como un mar de vidrio, dice, como un mar de cristal, como algo como el cristal, dice. Porque quizás del piso, el lugar donde pisaban en el cielo,
era tan hermoso, tan brillante, tan transparente, tan lúcido, que Juan no se le ocurre otra cosa más que decir esto es como un mar de vidrio, esto parece como cristal. Porque solo imaginémonos algo, ¿no? Si a veces en nuestra casa cuando limpiamos en algún lugar, uno dice, chuta, está reluciente esto. Imaginémonos cómo será ese mismo lugar de Dios, el trono de Dios, la presencia de Dios, el cielo mismo. El lujo que puede existir aquí en la tierra, el edificio más grande, más imponente que puede existir acá, será un chiste al lado de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos está demostrando acá Juan. Pero él lo asemeja, ¿no? Como estamos viendo. Él no dice es así, sino él lo asemeja. Él saca conclusiones de acuerdo a lo que él puede imaginarse. Sigamos viendo el mismo versículo 6. Dice, alrededor del trono cuatro seres vivientes. Dice, junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes son mencionados también en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, cuando el Señor se le presenta en visión al profeta. Son seres angelicales, eso no cabe duda. Son, digamos, un tipo de jerarquía que se maneja entre los ángeles, ¿no? Porque dentro de los ángeles hay como una jerarquía, si le podemos llamar así. Pero ellos están, también dice, junto al trono y alrededor del trono. Ahora dice que ellos tenían ojos delante y detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Cuatro características que les doy a estos seres vivientes. Quizás pueda representar lo que es, por ejemplo, un león, el mundo salvaje de los animales, el becerro, un animal domesticado, el hombre, obviamente, la humanidad, y el águila a los seres que vuelan, a los animales que vuelan. Representa toda la naturaleza en realidad. Y los cuatro seres vivientes, dice en el versículo 8, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Y cuál era la función de ellos específica y principal? Dice, no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La función de ellos, como de cualquier ángel, es estar adorándole al Señor en su presencia. Esa es la función de ellos. Y esa tendría que ser nuestra función en realidad como hijos y como creación de Dios. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Miremos el versículo siguiente, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice que los 24 ancianos, es decir, los salvos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la razón por la cual nosotros debemos darle una adoración incondicional al Señor, a Jesús, a Dios el Padre, el Espíritu Santo. Porque como está en el versículo final, Él creó todo lo que existe y por su voluntad aún siguen existiendo las cosas creadas. Por su voluntad, pero destaquemos algo, ¿no? Los ángeles están ellos constantemente en autoridad, en adoración frente al trono. Ellos cada que se asoma ahí el Padre en el trono, no tienen más cosas que hacer sino que adorar. Para ellos la adoración no es una carga, no es una imposición, para ellos la adoración no es que alguien les obligue a hacerlo, sino la adoración para ellos es espontánea, es constante, es entrega. Porque la adoración es eso. Ahora lastimosamente nosotros confundimos adoración con música, con cánticos. Se dice incorrectamente, ¿no? La música de adoración a las canciones lentas, ¿no? Pero nada que ver, nada más equivocado. La adoración es algo distinto. Es un corazón cercano al corazón de Dios, nuestro corazón cercano al corazón de Dios. Y eso entendían los ángeles, eso entienden los ángeles. Pero notemos algo en el versículo 10, ¿no? Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Pero ¿por qué se postran? Regresemos un poco al versículo 9. Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice. Entonces, a consecuencia de la adoración primaria,
de los seres vivientes, los 24 ancianos, es decir, los redimidos, los salvos, no se quieren quedar atrás. Ahora hay algo importante acá, ¿no? Muchos de nosotros ahora nos cansamos en la adoración, nos da pereza leer la Biblia, nos da pereza orar, nos da pereza dar un tiempo al Señor cuando las iglesias todavía estaban abiertas, los templos estaban abiertos, nos aburría la música de la iglesia, nos aburría la predicación, nos sentíamos como que incómodos, ¿no? Que había que levantarse, salir, tomar un poquito de aire, un vaso de agua, lo que sea, y retomar nuevamente. ¿Cuánto duraba un culto en una iglesia? 1 hora o 1 hora y media, cuando mucho. Imaginémonos si nos aburre adorarle al Señor 1 hora, 1 hora y media. Qué aburrido se hará al que no es en realidad salvo el querer adorar por la eternidad, o al que no es fiel al Señor. Qué aburrido se le hará adorarle al Señor por la eternidad. Por eso, esa persona no será digna de entrar al cielo. Ahora entonces, cada persona que ha ingresado al cielo dice que hará lo que dice el versículo 10. Se postrará delante del que está sentado en el trono, adorará al que vive por los siglos de los siglos y echará sus coronas delante del trono. Echará sus coronas, porque en realidad lo que nosotros tengamos, obtengamos, ganemos, logremos, adquiramos, no es de valor al lado de la salvación. El mayor logro que nosotros obtengamos será nada comparado con lo que el Señor nos dio, que es la salvación. Y allí en el cielo se demostrará eso, porque allí no habrá jerarquías, allí no habrá clases sociales, allí no habrá separación, allí no habrá bullying, allí no habrá maltrato a una persona que me cayó mal o que no le puedo ver. Allí no habrá distinción por razas, por etnias, no habrá distinción por nombres, por apellidos, por color de piel, etcétera. No, dice que todos, ya un solo cuerpo, se le dará una adoración perpetua al Señor, una adoración constante, una adoración de devoción y de agradecimiento por lo que Él es. Porque aquí está en este cántico, porque aquí en los capítulos 4 y 5 hay 5 cánticos que se dan, y aquí está el primero, en el versículo 1, en el versículo 11, perdón. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres. Aquella palabra digno era la que se le daba al emperador romano cuando regresaba triunfante de alguna batalla, de alguna lucha. Regresaba a Roma y el pueblo le decía, digno eres, porque saliste triunfante, porque venciste, porque nos has dado la salvación. Eso le cantaban al emperador romano. Y Juan, que estaba escribiendo en un tiempo de persecución, y el mismo perseguido que estaba exiliado en una isla, él mismo dice y utiliza este término, dice, el único digno es Dios. El único merecedor de la adoración, de la gloria, es Dios. Imaginémonos la escena del cielo. ¿Cómo será? Un trono imponente, un trono lúcido, un trono brillante como nada lo hayamos visto tan brillante. El Padre sentado allí y los ángeles se postran ante su autoridad. A nosotros los salvos no nos queda nada más que adorarle a Él. Y ahora es el tiempo de preparación nuestra para la adoración. Hoy, mientras estamos todavía con vida, debemos de empezar a prepararnos para este evento. Decirle, Señor, quiero adorarte sinceramente y de corazón. Quiero darte lo que yo soy, quiero darte mi vida, quiero darte mi corazón. Hoy es el tiempo que nos empecemos a preparar para adorarle a Él. No allá. Allá ya no se podrá entrar si acá no se adoró. Porque si uno adora acá en la tierra es porque en realidad siente a Jesús en su corazón. Si uno adora aquí en la tierra es porque sabe que tiene al Espíritu Santo en su vida. Y Él es el que le impulsa a adorar. Entonces, hoy preparémonos ya. Porque la adoración allá en el cielo será eterna. Ya la próxima semana, si el Señor lo permite, que nos adentremos al capítulo 5, continuaremos con esta escena en el cielo. ¿Cómo más se vio la adoración? ¿De qué otra forma? Y cómo el resto de la creación le adoró a Dios. Y des en cuenta el privilegio que se tiene de estar allí. Decir, uy, qué relajo adorar a Dios en el cielo también. No, preferible adorarla allá en el cielo que estar acá en la tierra recibiendo el castigo y el juzgamiento. Preferible estarle adorando al Señor por la eternidad antes que estar acá atormentado en la tierra porque no tuve a Cristo. Así que pensemos de nuestra vida, pensemos de nuestro futuro y sobre todo pensemos de nuestra eternidad. Porque como decía Eclesiastés, el Señor nos ha puesto un corazón que es eterno. Y este corazón que es eterno debe entender y debe comprender
dónde quiere pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. La decisión es de cada uno. Que el Señor nos dé la sabiduría para comprender su plan, su propósito y su voluntad, y que sobre todo nosotros, al leer la palabra, comprendamos y entendamos más. Y miremos al Apocalipsis siempre como un libro de esperanza, no como un libro de miedo. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.